Buenas tardes, bienvenidos a Zayas todos para esta presentación primera del curso que hemos esperado con muchísima ilusión ya desde que se publicó el libro y estuvo Lucas firmándolo en la feria. Ya queríamos y le pedimos que viniera a presentarlo, pero se ha hecho de rogar un poquito. Pero bueno, ha sido hoy mejor día porque yo creo que antes de verano casi todos estábamos ya pensando más en la playa que en estar aquí. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde, haber venido a apoyar muchos a vuestro amigo, otros a vuestro familiar, otros a un colega y muchos socios de Zayas que vienen aquí también, que son alumnos de Lucas, también de María José Rubio, que ahora os la presentaré, y bueno, que venís también a muchas actividades, con lo cual algunos no los habéis visto todavía, después del verano os doy también la bienvenida y me alegro mucho de me gustaría, antes de pasar a darle la palabra a ellos, presentaros a la persona que va a coordinar y que va a llevar digamos, la voz cantante en esta presentación, que es María José Rubio. Es historiadora, desde 2012 académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, autora de artículos, ensayo, biografías, novela histórica, muchas las tenemos aquí en la biblioteca, ya muchos habéis leído también y hemos disfrutado con esas novelas, ¿verdad? Últimamente la hemos visto colaborando en Televisión Española con el funeral de la reina Isabel II, si te sonará de tenerla muy reciente en la pantalla. También en el programa El Condensador de Flujo, colaboradora y voz en su serie Diario de a bordo de grandes expediciones y conductora y voz en su serie diaria Despierta tu curiosidad, son podcasts de National Geographic. Profesora en la Universidad Francisco de Vitoria y profesora también en Zayas. Este año coordina e imparte el curso de pensadoras, que es la segunda parte que comenzó el año pasado, y veo a muchos que sois de su curso, que habéis venido también para verla. Y también junto a Lucas Montojo van a llevar y coordinar el curso titulado Luces y Sombras de Alfonso XIII. Le doy paso a María José, os doy de nuevo a todos la bienvenida, bienvenidos a vosotros, y ya os va a desvelar también que tenemos aquí arriba con nosotros en el escenario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Es una maravilla ver una sala llena de gente deseosa de escuchar cosas bonitas, cosas que nos enriquecen el conocimiento, ¿no? Muchas gracias a María José por la presentación, a Club Zayas por abrirnos las puertas y sobre todo a Lucas y a Sofía por estar aquí y ofrecernos el privilegio de estar en la presentación de un libro. Presentar un libro siempre es algo maravilloso porque el nacimiento de cada libro es algo absolutamente extraordinario y para mí pues es un orgullo estar aquí porque me une una amistad pues muy bonita con Lucas, aparte de compañeros, historiadores. Estamos en la Universidad Francisco de Vitoria, nos encanta tomarnos el café juntos para conspirar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y luego es muy bonito porque yo he tenido el privilegio de participar en la génesis de este libro. Lucas tuvo a bien incluso pasar en el manuscrito en sus primeros momentos y es una delicia, ¿no? Al final, cuando has participado desde el nacimiento de un proyecto y verlo aquí ya hecho un adulto a este libro, pues es una maravilla. Segundo o tercero, por supuesto hablar de Alfonso XIII, un personaje, bueno, gran rey de España, vamos a decirlo así, con sus luces y sus sombras, al cual yo tengo pues un especial afecto y os voy a explicar por qué, si pasa, espera, ahora. No sé si se ven bien las imágenes. Vale. Yo, Alfonso XIII, tengo un especial afecto por el personaje, básicamente porque lo he conocido a través de las tres mujeres más importantes de su vida, que fueron la reina María Cristina, su madre, su tía, la infanta Isabel de Borbón, la Chata, y su esposa, la reina Victoria Eugenia. Las tres grandes mujeres de su vida. Si pasa, no pasa. Ahora. Ahora, bien. La reina María Cristina, que Gregorio Marañón decía que era la mejor monarca de la historia de España, incluidos los dos sexos. Una
mujer con una cabeza de Estado impresionante, o sea, un verdadero jefe de Estado que dedica toda su vida con una entrega impresionante a conservar el trono de su hijo, que ha nacido póstumo de Alfonso XII, y realmente la vida de ella es una adoración absoluta por su propio hijo, ¿no? El conservar el trono en una regencia dificilísima en el final del siglo XIX para poder entregarle el reinado cuando Alfonso XIII cumple la mayoría de edad en 1902. Su tía y su madrina, la infanta Isabel la Chata, él la llamaba la tía Isabel el sostén de las instituciones. Ella adoraba a su sobrino, realmente es la malcriadora de Alfonso XIII, porque yo creo que la Chata vio en Alfonso XIII a su adorado hermano, ¿no? El malogrado Alfonso XII, al que ella adoraba, con una vida truncada a los 25 años, y yo creo que la Chata siempre vio en este Alfonso XIII, en su sobrino y ahijado, pues la prolongación de su hermano. Y tenía una adoración por él. Pero es que además fue un personaje absolutamente fundamental en el reinado de Alfonso XIII. De hecho, la Chata, yo creo que no hay un pueblo de España o una ciudad de España que no conserve una anécdota del paso de la Chata por allí, ¿no? Es increíble, es una mujer, la infanta más carismática seguramente que ha tenido en la historia de España, ocupando portadas de periódico, como veis aquí una, pues presidiendo una procesión religiosa, pero ahí está en una romería mezclada con la gente, es el personaje que está con el sombrero en primer plano, es decir, una mujer que sabía estar con su presencia regia, porque ella era regia, en cualquier situación donde hiciera falta ayudar a Alfonso XIII allá donde él no llegaba. Y por supuesto la reina Victoria Eugenia, su esposa. Si para la reina María Cristina Alfonso XIII era Bubi, su hijo tenía este apodo de pequeñín, Bubi, para la infanta Isabel era Alfonso el Rey, pues para Victoria Eugenia era su marido. Por lo tanto es quizá pues, la mujer que tiene el lado más crítica con él, ¿no? La que realmente le toca vivir la intimidad, la realidad de lo que es Alfonso XIII como persona, ¿no? Lo cual es también muy interesante porque es la que nos abre también al auténtico Alfonso XIII humano. Bueno, de Alfonso XIII hay que comprender que nace rey, es un niño que nace rey, ¿no? Tenemos esta imagen de él recién nacido, con la imagen de Alfonso XII detrás, y sabemos que cuando nació estaban pues, puestos Sagasta y Cánovas esperando en la sala contigua, y Sagasta le dijo a Cánovas: ya tenemos rey, la mínima cantidad de rey, la mínima cantidad posible de rey, pero al fin y al cabo un rey, ¿no? Porque llevaban 5 meses en estado en suspenso totalmente, esperando a ver qué nacía, porque fue hijo póstumo, ¿no? Hubiera sido muy diferente si hubiera nacido niña. Y ese mismo día, el mismo día que nace, las cortes le proclaman rey. Entender que es un niño que es rey desde que nace. Si nos ponemos en los zapatos de una persona que nace rey, pues tenemos que entender las peculiaridades del personaje, ¿no? Yo tengo alguna anécdota del archivo de Palacio, de cartas que he visto donde se escribía, pues, a su majestad el rey se le ha caído el primer diente de leche, ¿no? Y una anécdota muy curiosa de cuando Alfonso XIII tenía como 4 o 5 años, estaba pues, en los salones de Palacio y se asomó al balcón uno de los balcones de la plaza de la Armería, y abajo estaba la Guardia Real con la música, con los pífanos. Y claro, cuando vieron aparecer al niño rey, empezaron a tocar la marcha real. El niño se metió para adentro, pero claro, llamado por la curiosidad, volvió a asomarse al balcón. Y otra vez la Guardia Real que lo vio, empezó otra vez a tocar la marcha real. Y el niño ya curioso se volvió a meter. Y cada vez que entraba y salía, la Guardia Real arrancaba a tocar la marcha real, ¿no? Hasta que, debió ser la nani que tuviera o lo que sea, pues se dieron cuenta de que algo pasaba y le regañaron, ¿no? Pero esto viene al caso de que es un niño que desde muy pequeño sabe que de él emana el poder. Es decir, que se asoma a un balcón y suena la marcha real. Hay que entender, ¿no? Que esa mentalidad no es como la de cualquiera de nosotros, ¿no? Es algo completamente peculiar. De hecho, si en las familias reales lo público y lo privado están totalmente unidos, es imposible separar lo público de lo privado, todavía más en un personaje así, ¿no? Que no ha tenido casi la oportunidad de vivir una vida privada. Todo, desde que nace, es público, y además de él emana pues, todo el poder del Estado, ¿no? Es decir, eso tenemos que hacer un ejercicio de comprensión de un hombre que nace en estas circunstancias.
y luego que tiene una vida muy difícil en lo externo, porque vive la primera mitad del siglo XX, que es un momento muy difícil, no solo para España, sino para toda Europa, con la Primera Guerra Mundial, que de hecho derriba algunas de las monarquías ancestrales, todo el Imperio Prusiano, austriaco, el Zar de Rusia, es decir, monarquías ancestrales que caen con la Primera Guerra Mundial y con la difusión del marxismo, ¿no? Con el bolcheviquismo y el sentimiento republicano creciente, es decir, que fueron tiempos muy difíciles para las monarquías, tanto en Europa como en España, ¿no? Además, pues acuciado por todos los problemas de debilidad interna que España ya tenía, ¿no? Por eso cuando vemos un esquema del reinado de Alfonso XIII, inmediatamente aparece el título Crisis y 100.000 ramificaciones con todo lo que estaba pasando, ¿no? Muy complejo. Pero también muy complejo, muy difícil, de puertas adentro del palacio y de puertas adentro del propio corazón de Alfonso XIII. Aquí tenemos las fotografías preciosas de la reina y el rey con los 6 hijos que vivieron. Victoria Eugenia tuvo 7, uno murió recién nacido, y conocemos los dramas personales de esta familia, ¿no? Especialmente con la hemofilia, que atacó nada menos que al heredero, al hijo mayor y al hijo pequeño, a don Alfonsito y a don Gonzalo. Además, don Jaime, el segundo infante, también con una sordera, sordomudo, provocado por una trepanación del oído. Esto, pues, son problemas que yo creo que cualquier matrimonio, pues, genera conflictos, ¿no? Y el matrimonio soñado entre Victoria Eugenia y Alfonso, pues, sufrió muchísimo de todas estas dificultades familiares, ¿no? En un momento en que casi no se conocía la hemofilia, en que muchos tendían a achacar, ya empezaba a saberse que debía venir por la reina Victoria de Inglaterra, puesto que son sus nietas las que lo difunden por Europa, y por lo tanto, como la reina Victoria Eugenia tiende a ser la señalada como la culpable de esa situación. Y además ese drama, pues por la propia condición personal del rey, pues que tendió a buscar también compañía fuera del palacio. Es una realidad. Yo he manejado documentación de don Antonio Maura, por ejemplo en el archivo Maura, que don Antonio, cuando era presidente de gobierno, tenía al rey completamente espiado y lo tenía vigilado para proteger al propio rey de sí mismo. Esto es muy interesante, y yo he visto, pues, cartas y documentación donde le contaban a don Antonio Maura, pues, Su Majestad el Rey estuvo ayer en casa de fulanita y Su Majestad el Rey estuvo ayer. Bueno, es una realidad. De esa realidad desembarcamos en esta relación que el rey inicia en 1916 con esta bellísima actriz en su momento, Carmen Ruiz Moragas, con la que pues tuvo además una familia, que es lo que precisamente viene a colación con el libro que ha escrito Lucas. El libro de Lucas es francamente interesante. No es su primer libro, pero yo creo que esto lo ha abordado, porque se acerca a la historia desde un punto de vista muy personal. En este libro, Lucas ha sabido unir lo que es la experiencia personal que él ha tenido en conocer una faceta de Alfonso XIII que muchos de nosotros desconocíamos, es decir, esa otra familia que Alfonso XIII tuvo, y además ha sabido mezclar su experiencia personal con el pasado, ¿no? Con algo que ya es un hecho histórico, no solo Alfonso XIII, sino esa familia y sus descendientes, con los que Lucas ha tenido un trato muy personal. Con lo cual Lucas nos ofrece un documento histórico de primera mano, o sea, interesantísimo. Ninguno de nosotros, por muy historiadores que seamos, hubiéramos podido escribir ese libro, ¿no? Porque Lucas ha conocido eso de primera mano. Y además está escrito con una literatura preciosa, entretenidísimo, una literatura ágil, muy, muy bonito, y yo por eso quiero darle la enhorabuena a Lucas, que espero que no sea, que seguro que no va a ser el último de esta condición, sino que tienes un carrerón literario por delante. Así que quiero sobre todo agradecerle que haya confiado en mí para esta presentación y animaros a todos vosotros, por supuesto, a leer el libro, que se lo merece porque os va a encantar. Y sin más, pues paso
paso la palabra con esta imagen tan bonita de Alfonso XIII. Paso la palabra a Lucas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de hacer, ¿no?, mi participación en esta presentación, que voy a ser el último en hablar, primero voy a dar paso a una invitada especial que tenemos en esta presentación, que además tengo la suerte de que sea amiga desde hace pues muchos años, ¿no?, y haber vivido muchas cosas juntos. Muchas anécdotas y muchas cosas bonitas. Muy bonitas, sí. Históricas. Sí, la verdad es que nosotros las vivimos como cosas normales, pero realmente luego son históricas. O sea, se reflejan en el libro de Lucas muchísimas, que a mí me ha hecho recordar cosas, increíbles. O sea, antes de, Sofía, hacerte algunas preguntas y que nos cuentes acerca de, por ejemplo, tu relación con el autobiografiado y tu opinión sobre el libro, me gustaría presentarte, ¿no?, para quien no te conozca todavía. Sofía de Borbón y Mateos es presidenta de la Academia de la Diplomacia, consejera de la Asociación de los Santos Ángeles Custodios y empresaria, ¿no?, una persona muy dedicada además a los más desfavorecidos con diferentes iniciativas. Además, ella es nieta segunda de Enrique de Borbón y Borbón, infante de España y duque de Sevilla, y nieta tercera de Francisco de Paula de Borbón, infante de España y duque de Cádiz. Nieto e hijo respectivamente de Carlos IV y de la reina María Luisa de Parma, por tanto, pariente del biografiado. Pues cuéntanos, por favor, Sofía, cuál es tu relación familiar con Alfonso XIII. Mi relación familiar con Alfonso XIII es por parte de mis bisabuelos, que era la duquesa de Sevilla, cuarta duquesa de Sevilla, Enriqueta de Borbón Balade, que se casó con su primo carnal Francisco de Paula de la Torre, ella fue la cuarta duquesa de Sevilla y eran nietos de Alfonso XII, me parece que tú lo sabrás mejor que yo, porque yo me vivo en los... Pero bueno, o sea, es directamente Alfonso XIII era primo de mi abuela, o tío abuelo de mi abuela, porque yo llevo el apellido Borbón por parte de mi abuela. O sea, mi abuela, Alfonso XIII le concede a mi abuela que sus hijos puedan llevar el apellido Borbón de primero. Entonces mi padre y son 5 hermanos, dos de los que viven, una fue Elena de Borbón, casada con José Miguel Garrigues Walker, era hermana de mi padre, y ellos sí utilizaron el apellido y se lo cambiaron desde pequeños, otros no. Dos de mis tíos fallecieron muy pequeños, y pues eso es un poco la vinculación que tengo. O sea, mi rama es la del Ducado de Sevilla, y eso es un poco... O sea, es que me puedo extender muchísimo, pero no sé, así que... Pues muchas gracias, Sofía. Cuéntanos un poco acerca del libro. Es un poco raro que te esté preguntando yo, que soy el autor, pero aunque no lo parezca, Sofía es una persona muy tímida y me ha dicho, si no me importa, hacerle algunas preguntas. Pues cuéntanos. No es que sea tímida, es que a mí hablar de cosas que a lo mejor no, porque yo soy muy... me lanzo y empiezo a habbar y entonces prefiero que me vaya dirigiendo. Pues vámonos al libro. Es un poco eso. Sí. ¿Qué me ha parecido tu libro? Pues mira, yo me lo he apuntado un poco porque tampoco... El libro me ha encantado. Mi marido está sentado ahí y sabe perfectamente que desde que empecé a leerlo, aparte que he comentado con amigos míos, pues con un amigo mío también que creo que es bisnieto del conde de los Andes, que es amigo nuestro, y he estado precisamente con él hace unos días, y él me dice, pues yo ya me lo he leído, me ha encantado. Ah, ¿tú no lo has terminado? O sea, como un pique, digo, me lo tengo que terminar ahora mismo, porque si no está tal. Bueno, entonces, pues a mí me ha recordado muchísimas cosas que yo, además, los dos hemos vivido a la vez con mi tío abuelo Leandro, como le llamaba yo, al que tú sabes que a mí me tenía mucho cariño, y yo a él estábamos con él muchísimo, nos lo hemos llevado a muchos sitios, Lucas ha hecho muchas cosas por él que yo sé que a él Lucas le engrandecía muchísimo, ¿no? Porque le tenía un cariño tremendo y organizaba cuando le entregaron un cuadro, me acuerdo que fuimos a Toledo, estaba como loco,
con el cuadro. O sea, es que cosas muy bonitas, porque era una persona muy... Yo, pues mira, hay una cosa que me escribo que es... o sea, me ha gustado mucho cómo narra cada capítulo. Te hace vivirlo o imaginar lo que lees, y a mí más, ya que al conocer mucho a mi tío abuelo Leandro, me ha hecho recordar y revivir muchos momentos y sentimientos que tanto Lucas y como yo hemos vivido con él. Cosas que nos contaba de su infancia, cosas que nos contaba con mucha nostalgia, que como Lucas refleja en el libro. Yo eso en él lo notaba muchísimo, que él habla con muchísima nostalgia, de cuando era pequeño, del no tener la figura de su padre. Lo que pasa que él era como que se reconfortaba él mismo al hablar y tener esas carencias, ¿no? Asumía el porqué o imaginaba cosas, o sea, nos contaba historias que para mí eran, a mí a veces, bueno, y luego era divertidísimo. Entonces tenía unos contrastes que eran muy interesantes siempre estar con él, por lo que conllevaba las historias que te contaba. Claro, a los que nos gusta la historia, ¿veis? Que era mi familia, me enteraba de cosas que no sabía, que él me contaba. Entonces, bueno, pues era una persona, para mí era especial, además de que era Borbón desde la médula, y eso no había duda ninguna. Bueno, ¿y qué capítulo destacarías, Sofía? ¿Cuál es el que más te ha gustado? Pues mira, a mí el capítulo que más me ha gustado es el de Paseando por el pasado, que es el 9. Me gusta mucho como, que no os voy a contar porque lo tenéis que leer porque es muy bonito. Estáis los dos paseando, vais a una comida, tal, o él tiene una comida y te dice, exacto. Y cuando estáis llegando, sí, pero no llegas con quién, porque total, que van por un barrio que a él se para, se sienta, os sentáis y se pone a mirar una casa y tal, entonces te empieza a contar una serie de cosas, y entonces a mí eso me transportó, porque yo eso no lo sabía, y dije, qué bonito. Y luego por qué fue ahí o sea, cómo fue todo el capítulo, cómo se desarrolla el capítulo. A mí ese capítulo me ha gustado muchísimo, como los demás, pero los demás me los tenía un poquito más, porque le he vivido muchas cosas, pero este en concreto no, y me gustó mucho, ¿Y por qué crees que Alfonso XIII eligió tener esa otra familia, ¿no? Es verdad que Alfonso XIII tenía, bueno, pues no otras familias, pero bueno, tenía pues, a otras mujeres y tal, pero Carmen Ruiz Moragas para él fue algo especial. ¿Por qué crees que el rey eligió a esta mujer? ¿Cómo crees que era esta otra familia del rey? Pues yo lo que pienso, creo y quiero pensar que él con ella tenía lo que no tenía realmente en Palacio, con la reina. O sea, con ella tuvo 5 hijos, no tuvo 2, tuvo 5, murieron 3. O sea, que es una cosa que fue una cosa importante para él, está clarísimo. Y además la mantuvo hasta que ella murió. Estuvo pendiente de ella y pendiente de los hijos, los hijos hasta que han sido mayores. La hermana murió, pero... Y entonces él, yo creo que es eso, aparte de que, claro, tener unos hijos sanos y tener 7 hijos que no sabes, porque todos tuvieron algo, realmente, menos don Juan, que por desgracia no pudo ser rey tampoco, pues es que a todos fue una desgracia, cada hijo, es así, porque si cuando leéis el libro leeréis qué pasó con cada hijo, porque creo que en el libro viene, ¿no? Y entonces dices, madre mía, lo que ha tenido que sufrir este hombre. Y claro, él, pues cuando tú te está pasando algo y sabes que es por la persona que está contigo, pues se crea una cosa y un amor-odio que creo que es muy complicado de llevar, ¿no? Cuando se te están muriendo tus hijos y sabes por quién viene. Entonces es lo que creo que por eso él mantuvo esa otra familia. Y ya por último, ¿cómo describirías al rey Alfonso XIII? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Cómo crees que era este hombre?
que al mismo tiempo era rey, como ha dicho María José, un rey niño. Bueno, es ¿Cómo que lo María entiendes? José lo ha escrito perfectamente. Perfecto. Entonces, yo puedo dar mi opinión, pues como una persona que yo no he estudiado su historia como tú, que me encantaría, he leído varios, pero claro, es tan diverso lo que cuentan unas personas y otras, que realmente tienes que saber con quién estás hablando en el momento de hablar de esta persona. Porque yo leo cosas que se contradicen con otras y que te hablan de un rey que era tremendo y horrible y que fue nefasto para España, cuando realmente no fue así. Hizo muchísimas cosas. Y eso es lo que hay que saber, ver lo bueno y ver las partes malas y por qué eran esas. Es así. O sea que un poco más, porque ojalá lo hubiese conocido. Casi. Pues muchas gracias, Sofía, por Gracias haber a ti. aceptado la invitación, que además te he interrumpido en tus vacaciones y te lo Gracias agradezco a ti. muchísimo. Que hayas venido. Gracias a ti. Bueno, y ahora me toca a mí, que bueno, pues después de lo que hemos escuchado es la parte menos interesante de todas, pero voy a intentar hacerlo lo más interesante posible, pues para que, bueno, pues digamos que no decaiga, ¿no? Esta presentación tan interesante que está siendo hasta ahora, gracias a María José y a Sofía. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al Club Zayas, que conocía además, bueno, el nombre es conocidísimo en el mundo entero, pero viene de la mano de María José y bueno, pues muchas gracias a su dirección y a su director de actividades culturales por prestarme siempre este espacio para lo que quiera, casi. Pues muchísimas gracias a Zayas y a sus socios también por estar aquí, ¿no? Y además espero encontrarme con ustedes en el curso de Alfonso XIII, que vamos a impartir María José y yo. Agradecer a María José y a Sofía, dos amigas de hace unos más tiempo que la otra, pero a las dos las considero amigas, y con María José me pasa algo muy especial, porque yo es que a María José la había leído muchísimo. Entonces, para mí conocer a María José es como para un fan de del rock o del pop conocer una estrella, ¿no? Esto es, aquí dejo patente lo extraño que soy, pero para mí María José es muy grande escritora e historiadora. Es la verdad. Bueno, la verdad es que primero me gustaría contestar a una pregunta que me he hecho yo a mí mismo de por qué he escrito este libro, ¿no? Pues este libro es un libro que lleva mucho tiempo macerándose, no porque sea un libro difícil de escribir, es un libro normal de escribir, de hecho es bastante agradable de escribir y de leer, yo creo, pero era un libro que yo tenía que pensar mucho, no quería herir sensibilidades de nadie, son temas muy complejos que sin querer a veces pueden llevarnos a situaciones que son más recientes, con el pensamiento. Bueno, pues es un libro que quería medir muy bien y al mismo tiempo ser riguroso con mi profesión, que es ser historiador. Entonces no quería hacer una novela, quería hacer un libro que no es novela, que es, si se quiere, relato histórico como mucho. Es un libro real, todo lo que ahí se narra y en la primera página aparece, ocurrió. Y hay fotos de absolutamente todo y documentos, y es bueno, un libro de historia muy asequible, un libro para la playa si quieren, pero es un libro de historia. Entonces, claro, alcanzar el punto justo, ¿no? Entre el no ofender a nadie pero contar la verdad histórica es muy complejo, y entonces he tenido que darle muchas vueltas y filtrar y decidir, ¿no? Al final pues ser valiente y decidir publicar este libro. He escrito un libro que yo creo que es respetuoso con nuestras instituciones, algo que es fundamental, pero que al mismo tiempo refleja una realidad muy humana, ¿no? Este rey Alfonso XIII, que como ha dicho María José y Sofía, es un rey que nace siendo rey, ¿no? Esto es una situación que le convierte, sin él querer, en una persona completamente diferente a lo que nos podemos imaginar. Son otros parámetros, ¿no? Completamente. Es una cosa completamente diferente. Relacionado con lo que ha dicho María José, que me ha hecho mucha gracia, ¿no? De cuando el rey niño salía al balcón del palacio y empezaban a tocar la marcha porque veían que su majestad estaba en el balcón,
Pues es que me parece que eso hace mucho a la personalidad de uno, alguien que había habido eso y muchas otras cosas que no estaban recogidas, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención del rey Alfonso XIII en su diario íntimo, que bueno, pues lo he consultado obviamente para escribir este libro, es, bueno, primero hay algo que encuentro en ese diario que me produce mucha tristeza, ¿no? Y es que el rey, imagínense, dice, día 1, pues hoy hemos tenido oficios religiosos y por la tarde hemos tenido besamanos. Por la mañana siguiente hemos tenido la visita de la tía Isabel. Por la tarde hemos tenido oficios religiosos. El día siguiente, hoy ha venido el presidente a despachar y por la tarde, y hoy hemos rezado el rosario. Bueno, pues claro, esa era su vida, ¿no? Esa era su vida. Y hace una nota, cuando ya pasa varios días sin escribir en su diario, escribe un asterisco y pone los días que he estado sin escribir nada en este diario es porque no ha pasado nada importante en mi vida. Y dice, o sea, lo importante para él era, pues, que es muy importante, claro, despachar con el presidente del gobierno e ir a misa, claro, importantísimo, pero esa era la vida de un niño, ¿no? Y la segunda cosa que encuentro en el diario del rey Alfonso XIII, que me parece simpaticísimo, en relación con su tía la chata, ¿no? Que es su tía favorita y él, su sobrino favorito, dice, hemos ido a tomar el té con la tía. Se ha hecho un palacio precioso, le ha costado no sé cuántos millones. Y dices, madre mía, ¿cómo poner esto aquí? Porque claro, él lo sabía que se terminaría publicando, pero él dice lo que le vale, o sea, el palacio a su tía. Bueno, pues desde luego, y por muy enternecedor, ¿no? El personaje como niño. El libro que he escrito, he tratado, bueno, pues es un libro, yo considero original, por lo menos en lo que yo he leído no he encontrado nada parecido. Desde el tiempo presente, ¿no? Mi relación laboral y personal, de amistad y de mucho cariño, casi familiar con don Leandro, claro, para mí era algo impresionante. O sea, imagínense que yo iba a clase a la Universidad Complutense, que por cierto, no se presta nada a este tipo de temáticas, ¿no? Nada, no sé si saben de lo que estoy hablando. Y yo cuando salía de la Universidad Complutense me iba a despachar con don Leandro, con su correo, a contestar cartas o invitaciones, a hablar con personas que querían encontrarse con él. Y que yo no se lo decía a nadie, en clase pues me moría de la vergüenza, ya me da igual. Pero yo en su momento pues era casi un secreto. Para mí estar en clase de pues Manjón, ¿no? El académico de la historia que ha escrito el prólogo de mi libro, estudiando sobre Alfonso XIII y saber que su último hijo vivo es la persona con la que voy a despachar por la tarde, era algo para un historiador, para mí por lo menos, pues casi mágico, ¿no? Yo llegaba al despacho de don Leandro, en la calle Colombia 55. Perdona, es que además tenía... ¿Cuántos años tenías? Bueno, me estudiaba la carrera a los 20 y pocos. ¿No? Era un niño para él, yo me acuerdo de la cara. Era como, bueno. Y entonces, yo lo que pensaba cuando despachaba con él era, es increíble, o sea, es increíble este señor, ¿no? Cómo se parece a su padre, las cosas que contaba, porque además siempre eran cosas muy interesantes. Una persona informadísima de la actualidad, no se hace ni una idea hasta qué nivel, conectadísima con gente de primer orden. Algunas de las personas están recogidas en el libro, hay otras que no, pero eso es bastante desconocido de él. Era una persona ¿no? Sí, con unas conexiones. Una época importantes. que salió, que le quisieron engañar, sí, fue esa época que todos sí. tal, y le quitamos en medio un poco nosotros, le pusimos un poco en su sitio porque venga, no querías engañar, estaba claro. Y bueno, así es. Era inteligentísimo. Inteligentísimo, una cultura general bestial. Un hombre que era piloto militar, abogado, empresario. El mayor experto que hay en Alfonso XIII probablemente no sea ningún historiador de contemporánea, probablemente sea él, compraba todo lo que sabía sobre su padre. Digamos que suple la carencia afectiva, ¿no? Y familiar que tenía de su padre con un conocimiento impresionante, y además él trataba de entender por qué su padre hizo determinadas cosas, ¿no? Bueno, para mí fue una oportunidad impresionante que desde luego, vamos... Además que él se lleva ahí con algunos de sus hermanos, sí, hermanastros.
siempre, se llevó. Sí. Claro, nos debemos dar cuenta que, claro, él vive una vida muy complicada, ¿no? Estalla la República, se quedan su hermana y él con su madre enferma de cáncer de útero, entonces se queda al cuidado de su abuelo, una persona que no tiene padre, porque el padre sabían, bueno, se entera un poco más tarde a través del conde de los Andes, que era Albacea de Alfonso XIII, pero él en realidad no sabe quién es su padre hasta, bueno, pues cerca de los 15, 16 años, y claro, él ahí, en ese momento, le encajan todas las piezas de su vida, ¿no? Y digamos, bueno, pues trata de suplir la carencia que es la muerte de su madre, se queda solo, y después la muerte de su hermana. Que, bueno, él mantiene relación con don Juan, pero lo que daba muchísima pena es que después del fallecimiento de don Juan, su medio hermano, ¿no? Pues él se queda sin familia, completamente, ¿no? En cualquier caso, el libro no trata exclusivamente de don Leandro. Don Leandro es un poco el vehículo que nos lleva no solamente al presente a otros personajes, sino también viajar al pasado, y pues, por ejemplo, nos lleva al Londres del viaje oficial que hace Alfonso XIII para conocer a su futura esposa, ¿no? Un tema además muy interesante, considero, y bueno, pues muy polémico, ¿no? Porque por lo visto Víctor Eugenia fue la segunda opción de Alfonso XIII porque la primera opción le rechazó. O sea, y eso él lo lleva toda la vida. Luego, los hijos que tiene con Víctor Eugenia, pues con una serie de dificultades, algunos por la hemofilia, que eso a él, efectivamente, a lo mejor sin querer, le hace buscar un culpable, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues enfría la relación de la reina y el rey. Bueno, pues el libro, a través de los capítulos, lo que hace es viajar hacia adelante y hacia atrás, y lo que he intentado es bueno, pues que el lector, cuando lea el libro, se encuentre en el contexto, en el lugar, ¿no? Y viva y reviva cosas que algunas yo he vivido y otras no, son cosas que pasaron, ¿no? Son cosas que pasaron y que, bueno, por ejemplo, en el último capítulo en el que aparece la boda de Alfonso XIII, bueno, pues tuve que investigar desde qué flores se utilizan, cómo se iluminó ese retablo, que es una réplica del original encargado por Francisco de Asís, dónde firmaron los responsables después y cómo se decoró esa zona. Bueno, pues quiero que el lector viva, ¿no? Y esté en la boda de Alfonso XIII, ¿no? Bueno, no sé si lo he conseguido, pero ha sido mi objetivo y está hecho con todo el cariño, y la verdad es que me siento satisfecho con el resultado. Aunque las cosas pueden ser mejores, seguro, pero estoy muy contento con este libro, la verdad. El resultado, pues creo que pues, un libro ameno, de ágil lectura, ¿no? Al mismo tiempo debido a que sea pues, algo de rigor, ¿no? Y con peso, no es novela, como he dicho, y hay pues la verdad mucho de mí en este libro. Yo creo que de los que este es el tercero de todos los libros académicos anteriores, que claro, no tienes mucha posibilidad de bueno, poner tanto de ti en ese tipo de libros, y en este me he sentido completamente libre para hacerlo, y estoy la verdad muy contento, y si lo leen, pues me encantará también saber su opinión. Yo en realidad no se me ocurren muchas más cosas que contarles de mi libro. Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta a mí o a María José o Sofía relacionado con el tema de la presentación de hoy, o a mí, si quieren, ¿no? Entonces, siéntanse libres. Aquí en Zayas estamos en nuestra casa, o sea que si es el caso, pues encantados de escucharles. ¿No hay preguntas? No, eso puede ser bueno o malo. No lo sabemos. Pues Lucas, enhorabuena, porque todo lo que habéis dicho, de ameno, ágil, rigor, pues bueno, yo lo leí en una piscina. Si quieres coger el micrófono. Perfecto. A ver.
muchas gracias por el libro, que eso se puede leer perfectamente en la piscina, en la playa, con mucho gusto y se aprende mucho. Es una pregunta al historiador: ¿cómo no caer atrapado por enamorarse del personaje? ¿Cómo haces para tener esa distancia o ese rigor? En el caso a lo mejor de don Leandro lo veo como más fácil, pero del rey Alfonso XIII lo veo más difícil. Por lo controvertido que es en ocasiones el personaje, te refieres, ¿no? A que es complicado a lo mejor no caer en hacer un juicio o algo parecido sobre el personaje. Bueno, pues es uno de los motivos por los que este libro no se escribió del tirón en, no sé, 12 meses. Es un libro que ha estado más tiempo en el tintero porque necesitaba parar y reflexionar acerca de si estaba realmente siendo justo, ¿no? Podemos deformar al personaje y decir, bueno, pues el rey Alfonso XIII, en realidad, bueno, pues con determinadas decisiones, ¿no?, que tomó en su vida, pues se equivocó y fue un rey pues que a lo mejor tenemos cosas que reprocharle, pero es que en realidad no es así, porque el rey Alfonso XIII lo que le toca vivir es un periodo de la historia complejísimo, en el que están ocurriendo cantidad de cosas a nivel internacional, en el que se encuentra en la cuerda floja en varios momentos de su vida, en el que la dictadura del Primo de Rivera, él piensa que es la mejor decisión y de verdad lo cree. O sea, no es una decisión arbitraria, es algo muy meditado. Incluso, fíjese que la elección del personaje, por lo que yo consideraba que era necesario hacer esta biografía, porque considero que el rey Alfonso XIII es un personaje en tierra de nadie. Es un personaje que, si se dan cuenta, a las mujeres no les gusta, sobre todo a las mujeres casadas, porque se identifican con la reina sin querer, y no les gusta un hombre que tiene otra familia, ¿no? A los monárquicos, el rey Alfonso XIII no les gusta, porque se fue al exilio y permitió la Segunda República. A los republicanos, por descontado, no les gusta, porque son republicanos. Y así les podría decir un montón de ejemplos porque cae antipático. Pero al mismo tiempo, el rey Alfonso XIII, al menos en mi opinión, es el final de un tipo de rey muy interesante, ¿no? Ya no vuelve a haber reyes de esta tipología. Yo creo que enfriándolo es como he intentado ser lo más justo posible, ¿no? Cuando veía datos que, bueno, podían hacerme pensar y después plasmar en el papel que, bueno, pues era un rey que ha cometido unas equivocaciones y bueno, que no en todos los aspectos de su vida ha sido ejemplar, sin justificarlo completamente, haciendo el esfuerzo de comprender al hombre, entiendes, al rey con sus equivocaciones. Entonces, enfriando el tema, dejando el libro y retomándolo más tarde, y por eso tarde tanto. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Por aquí creo que hay una. Gracias. Bueno, Lucas, lo primero darte la enhorabuena por tu obra, y después de haber leído el libro me he quedado con muchas ganas de más, y me encantaría que la gente que lo tenga que leer después se quede también con esa sensación. Entonces, mi pregunta es, ¿vas a seguir con otras obras o con esta? O, bueno, si tienes algo más en mente. Gracias. Muchas gracias. Pues la verdad es que bueno, por mi trabajo, yo, pues lo que se nos pide en la universidad es que escribamos libros científicos, ¿no? Entonces, bueno, libros, artículos, y además que seamos pues lo más productivos posibles y que, bueno, pues trabajemos mucho, ¿no? Pero la verdad es que la sensación que he tenido escribiendo este libro de ser completamente libre para orientar el tema, para tratarlo y tal, me ha encantado, ¿no? Entonces, este libro no tiene segunda parte porque acaba como acaba, entonces no hay la otra vida del Rey 2, pero sí que tengo un par de ideas y claro que voy a seguir escribiendo narrativa histórica. Va a ser mi objetivo para, bueno, los próximos meses, empezaré y
y espero que dé sus frutos. Muchas gracias. Sí, hay otra pregunta. Bueno, soy María Rodríguez Santelario, soy historiadora, profesora universitaria también, y me gustaría saber, bueno, felicitarte, yo no he leído el libro, pero espero leerlo enseguida, porque trabajo sobre la etapa de Alfonso XIII, con lo cual tengo mucho interés en leerlo, y quería preguntarte si has tenido acceso a los archivos. ¿A qué archivos has tenido? Has hablado del diario del rey, lo cual me parece impresionante, y luego has tenido acceso solo a los archivos de Palacio, solo de España. ¿Has tenido oportunidad de consultar otras cosas? Porque claro, el rey en el 31 se marchó hasta que murió. Eso quería saber un poco. Pues muchas gracias. La verdad es que en este trabajo sobre todo me he basado en fuentes primarias que han estado vivas y en el archivo propio de don Leandro, que por cierto era impresionante. En el Palacio Real, en el archivo de Palacio, es donde aparece este diario personal, lo llaman el diario íntimo de Alfonso XIII. Algo que se pensaba que no iba, que en realidad eso no podía ser el diario de Alfonso XIII y que hubiera estado tantísimos años en el archivo y no se hubieran dado cuenta. Pero principalmente las fuentes primarias son fuentes vivas. De hecho, hay conversaciones transcritas en caliente, o sea, a tiempo real, con personas que hoy todavía están vivas. Por ejemplo, con Simeón de Bulgaria, te digo. Entonces, mis fuentes son más esas, porque es un libro, cuando lo lea, va a comprender por qué. La historiadora que sobre este periodo ha trabajado los archivos de media Europa, este verano además, que en lugar de estar en la playa como estábamos todos, estaba en archivo, es María José, que además tiene, ¿no?, un trabajo impresionante. Sí. Si puedes contarnos algo, me José. Sí, claro. Bueno, yo soy ratón de archivo, total. Bueno, no viene... Sí, bueno, sí vienes porque puede ser que sea alumno del curso de Alfonso XIII, entonces yo creo que debemos hacerlo. Bueno, yo he trabajado muchísimo en el archivo del Palacio, muchas horas, muchísimas horas. Yo conozco muy bien a Alfonso XIII, por ejemplo, las tres mujeres. Yo he biografiado a las tres mujeres de su vida y el archivo del Palacio lo conozco muy bien. A lo que se refiere Lucas, es que bueno, me he pasado todo el verano, estoy trabajando sobre Isabel II, nuestra Isabel II, y a falta de documentación española, lógicamente, pues he encontrado el filón de los archivos diplomáticos, que es una joya, ¿no? Porque ahí los embajadores cuentan la verdad. Y entonces, pues eso es a lo que se refiere Lucas, que ha sido un viaje delicioso. Y bueno, pues la verdad es que hacer biografías es de las cosas que más enseña lo que es el ser humano. Yo me siento una privilegiada cuando hago una biografía. Siempre comento, cuando hice la biografía de la infanta Isabel la Chata, me llevó muchísimos meses. Y casi cuando la estaba terminando el trabajo de investigación, encontré la foto muerta de ella, que publicó la ABC. Y de verdad que yo, cuando encontré esa foto, fue un auténtico shock, porque a mí se me había muerto el personaje. O sea, por primera vez veía el personaje muerto, ¿no? Y le tenía un afecto como de mi abuela, ¿no? Se había muerto mi abuela, ¿no? Ojalá, ¿no? Pero cuando uno una biografía entiende muy bien el personaje. Y claro, es muy fácil reconocer en las vidas de nosotros cuando se han equivocado, ¿no? Porque claro, es como hacer la quiniela el lunes, ¿no? Ya sabes lo que pasó y sabes en qué momento han tomado decisiones incorrectas en su vida y a dónde les ha llevado, ¿no? Porque ya controlas totalmente la vida. Entonces, biografiar personajes es de las cosas más bonitas y que más enseñan de verdad lo que es un ser humano. Entonces, yo en eso me siento una auténtica privilegiada y por eso a Alfonso XIII yo tengo muchísimo cariño por eso, ¿no? Porque le he visto crecer a través de las personas de su vida. Y yo sé también que hay, en lo que dice Lucas, es un personaje incómodo, incluso hoy es un personaje incómodo, a veces hasta para la propia Casa Real. Yo sé que hay reticencias a publicar cosas sobre Alfonso XIII porque, bueno, creo que hay unas reticencias que no se merecen el personaje. O sea, merece ser comprendido en toda su dimensión humana.
Y eso es algo que creo que Lucas aporta nuevo, ¿no? Un punto de vista y unos testimonios que nadie más que él podía recoger, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran interés de este libro. En relación con lo que dice María José, es curioso que en Patrimonio, ¿no?, cuando preguntas por documentación relacionada con el rey, con este rey, no hace demasiada gracia, ¿no? Es un rey un poco incómodo, es un rey incómodo, por eso es buenísimo los archivos diplomáticos para estas cosas, porque yo sé de algodón, ¿no? De compañeras mías, investigadoras, que las joyas, un artículo buenísimo de investigación sobre las tierras de la reina Victoria Eugenia desde el punto de vista histórico, incluso de la historia del arte, ¿no? Eso no se publica. Hay un cierto miedo, ¿no? Que creo que hay que superar. O sea, la historia es la historia, hay que asumir el hecho histórico como tal y tener la madurez de asumir los hechos históricos y comprenderlos. Es que si no, ¿a dónde vamos? Un país que no asume su historia y la asimila con una madurez, ¿dónde vamos? Es que... Pero si no la conocemos es difícil asumirla. No la conoce, es así. Es que es fundamental conocer para luego poder. Eso es lo que yo siempre explico un poco, porque como tú dices, perdón que me he metido pero Alfonso XIII en una parte de la familia que yo sepa, y en la sociedad y en todo esto, está mal visto, pero en otra parte está muy bien visto. ¿Sabes? A nosotros, por ejemplo, en la parte mía, la parte de Luis Alfonso, yo sé que sí, es siempre. De hecho, para nosotros, o sea, por ejemplo, mi bisabuelo era igual que él, o sea, es que tuviese una foto y eran clavados. Mi abuela era Alfonso XIII en señora. Es así, porque claro, y eso es, a mí me gustaría que la gente supiese la verdad de muchas cosas, ¿sabes?, que se hablan y que no se saben, y es bonito. Yo con Lucas pues he leído cosas que no sabía, y me he enterado de cosas que es de mi familia y no lo sabía. O sea, me parece súper interesante. Bueno, es interesantísimo. Alfonso XIII, por ejemplo, cómo moderniza Madrid de una manera impresionante, ¿no? La construcción de la Gran Vía, la construcción del metro de Madrid se le debe a él, la modernización de Madrid, vamos, de una manera, ¿no?, clarísima. Luego, la labor que hace durante la Primera Guerra Mundial, en la que pone en contacto a familias que pues llevaban tiempo sin saber los unos de los otros y montan una oficina en el palacio preocupándose por conectar a personas que habían desaparecido con sus familias, ¿no? Pues eso dice mucho de él, ¿no? Pues eso lo hace alguien que desde luego le preocupa el mundo en el que vive, ¿no? Y le afectaba relativamente la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero él le preocupa y hace esto. Entonces yo creo que hay muchas cosas de Alfonso XIII que normalmente no se hablan y que son la prueba de que es un rey con sus sombras, pero con muchas luces. Que tenía un inmenso amor por España, o sea, era un hombre al servicio de España, con la particularidad de haber nacido rey y necesitar pues, encontrar una vida privada en otro sitio, pero era un hombre con un sentido del amor por, o sea, de la dignidad regia y el amor que sentía por España, ¿no? Realmente hizo lo que supo, o sea, lo mejor que supo hacerlo, ¿no? En tiempos muy difíciles. Muy difíciles, sí. Realmente lo que ves. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí. Bueno, no sé si... No sé si lo que voy a preguntar es una tontería, pero como en mi familia siempre había la controversia de que el rey no se tenía que haber ido y haber salvado a España. Entonces, pregunto si es verdad que se hubiera podido quedar, si hubiera tenido alguna opción de quedarse y se hubiera evitado la guerra civil. Es la pregunta del millón, es muy difícil de saber. Es la pregunta del millón, es muy difícil responder a esa pregunta. Es complicado, porque bueno, habría que tener en cuenta, bueno, conocer qué porcentaje del ejército le apoyaba, con qué fuerzas contaban, si los monárquicos, obviamente me imagino, ¿no?, hubieran apoyado a Israel. En cualquier caso, muchos monárquicos
eran muy críticos con el rey, con lo cual tampoco es que les enamorara el asunto. O sea que, hombre, ante una república o continuar el rey Alfonso XIII, pues lo hubieran apoyado. A mí, la manera en la que presenta mucha gente al rey como un cobarde, así hablando claro, ¿no? Que se marcha y que deja a los españoles en una situación tal, no me convence. Me faltan datos para asegurar qué hubiera pasado si el rey hubiera dicho que no se iba, ¿no? A lo mejor se lo hubieran cargado a él, que a lo mejor es lo que muchos monárquicos querían, ¿no? Se lo hubieran cargado a él y a su familia, como pasó con la familia imperial rusa en Ekaterimburgo, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado? Lo mismo que pasó en Rusia. Claro, hubiera estado la Segunda República, y cada vez aquello no hace falta, ¿no? Todo el mundo sabe que la Segunda República, que se nos presenta hoy como un ideal, ¿no? En el que todo el mundo vivía feliz, y la educación, tal, bueno, digamos que todo el mundo tenía acceso y demás, bueno, pues fue radicalizándose cada vez más, hasta que fue algo insostenible. Eso es una realidad histórica, ¿no? Yo creo que hubiera pasado algo muy parecido a Rusia, no lo sé, no lo puedo afirmar, pero creo que hubiera sido así. Bueno, puedo añadir un poco. Hay un relato de la reina Victoria Eugenia la última noche que pasó sola, porque Alfonso XIII se fue primero y dejó sola a la reina Victoria Eugenia con sus hijos. Entre otras cosas, el príncipe Alfonso estaba en la cama, enfermo, de hemofilia. Lo tuvieron que meter en el coche en brazos. Y entonces hay un relato de cómo ella, recogiendo lo poco que podían recogiendo palacio, imaginaos el drama, ¿no? Y cómo se escuchaba en la Plaza de Oriente la gente excavando por los balcones, gritando muere la familia real, viva la república. Es decir, hubo un levantamiento popular que era muy difícil de detener, a no ser a base de violencia, ¿no? Tendría que haber habido muertos para que la familia real se quedara. Entonces, en ese momento, pues yo creo que no sé si miedo, pero quizá era la única situación posible, salir de allí. Para no empezar a disparar contra la gente que ya empezaba a encaramarse al Palacio Real. Y gracias a Dios, el Palacio Real de España es de los pocos de Europa que no está asaltado, o sea, jamás ha sido asaltado. O sea, las tapicerías de Carlos III están ahí todavía, ¿no? Qué suerte hemos tenido, ¿no? Porque hay otros palacios que fueron asaltados. Pero el relato de esa noche abre mucha luz a lo que la familia real vivió en esos momentos, ¿no? Y la única opción posible que vieron en ese momento, que no era disparar contra la gente que ya se encaramaba a las paredes del Palacio Real para asaltarlo. De hecho, la única entrevista que da la infanta Beatriz, hija de Alfonso XIII, en vida, ¿no? Al final de su vida, relata cómo fue esa noche, ¿no? Y dice que esa noche ya su padre se había ido, que apenas durmieron, ¿no? Estaban muertas de miedo y que incluso se asoma a la ventana que da Plaza de la Armería, creo que dice, y que ve un taxi, bueno, además de la turba y tal, que ve un taxi con un retrato de su padre encima, con un cuchillo clavado en el cuello. O sea, aquello era algo desde luego para pasar miedo. Yo sí creo que hubiera sido algo parecido, sin poderlo asegurar a lo que pasó en Rusia. ¿Otra pregunta por ahí? Bueno, muchas gracias Lucas por haber escrito este libro. Verdaderamente creo, bueno, yo me lo leí en 2 días, me encantó. Y dicen, no solamente que bueno, los profesores, ¿no? Sino la gente que se dedica a la literatura, ¿no? Que todo libro tiene un trasfondo pedagógico. O sea, en este libro se ve claramente cómo quieres mostrar esa parte más humana, pero con tanto rigor de Alfonso XIII, que te hace sin querer amar el personaje, ¿no? Como lector. Entonces me gustaría, tú eres profesor, te mueves entre estudiantes, me gustaría también conocer cuál es el trasfondo que quieres o que persigues con este libro, conseguir también para tus estudiantes, ¿no? Para la gente que pueda leer, la gente joven, que son las generaciones del futuro con este libro. Pues muchas gracias por tu pregunta, que me gusta mucho porque me da la oportunidad a pues, explicar que efectivamente lo que pretendo con este libro es explicar el sentido de las instituciones primero y humanizarlas, ¿no? Las instituciones están encarnadas por personas, la nuestra, ¿no? La primera institución del Estado, ¿no? La corona, está encarnada en personas que cometen sus fallos, ¿no? Y que no podemos
son naturales, pues somos humanos, ¿no? Y somos imperfectos, por tanto. Y no podemos vincular de una manera tan fuerte, a ver si soy capaz de explicarlo bien, a la institución con figuras puntuales y errores puntuales. Hay que tener una visión estratégica y comprender lo positivo que tiene una institución para un país, ¿no? Y si se analiza, el saldo de la primera institución del Estado es positivo, está clarísimo, ¿no? Por encima de errores puntuales y de situaciones humanas, ¿no? Que tienen las personas por el mero hecho de serlas. Entonces, ese ha sido un poco mi objetivo docente con este libro. Muchas gracias. ¿Dos preguntas más? Hola Lucas, ¿cómo iba a preguntarte yo? ¿No? Soy tu tío Rafa, uno de tus innumerables tíos, y estaba aquí dándole vueltas al asunto porque yo tuve una anécdota con respecto a Alfonso XIII hace muchísimos años. Lo que pasa que cuando tú estabas con el tema de Don Leandro, sobre 2010 o así, creo que era, y yo estaba en el extranjero, veníamos, me contabas, me hablabas, y hombre, qué interesante, qué bien, ¿no? Pues está cerca de esta persona y tal. Y ya dejamos de hablar por lo que sea, estabas con tu carrera, yo con mis asuntos, y de repente sales con México, con la tesis aquella que hiciste de México, de la mujer en el virreinato y tal. Y bueno, pues nada, se ha enfocado en México y ya está. Y ahora te veo que saltas con Alfonso XIII. Estaba pendiente. Claro, no tenía desde idea. Entonces. Claro, o sea que debes llevar años, claro, después lo he enlazado con la época aquella que tú estabas cercano a Don Leandro. Y claro, ahora estoy dándole vuelta al asunto y te voy a contar un tema porque yo no sabía que tú estabas escribiendo sobre Alfonso XIII, que a lo mejor te hubiera gustado saberlo. Los restos de Alfonso XIII vinieron a España, ¿sabes en qué año? No recuerdo el año, pero no me puedes hacer esto. No, sí que va. Solo para sacarte los colores. Es una broma. Vinieron a España en un barco a Cartagena en el año 1979 o primeros del 80. Y de Cartagena los trajeron a San Javier. ¿Vale? Tú sabes dónde está eso muy bien, ¿no? Perfectamente. Yo entonces era el caballero cadete de primero de la Academia General del Aire, en San Javier. Y allí nos tocó rendirle honores a don Alfonso XIII. Algo impresionante, ¿no? Algo impresionante. Cuando nos traían del barco, sí, para meterlo en un Hércules del Ejército del Aire, y traerlo para acá. y yo estaba allí, y dimos la salva de honor y todo eso. Y estaban don Juan Carlos y doña Sofía. Y en fin, que es una anécdota que yo recuerdo y quería aportarla para que tú lo sepas también. Si yo hubiera tenido una pequeña idea de que tú estabas escribiendo sobre esto, te hubiera apuntado para que te hubiera iluminado, para que hubieras seguido haciendo muchísimo para el libro sobre esto. Ya sabes que soy de Málaga y soy muy irónico, ¿eh? Muchas gracias. Hola Lucas, lo primero enhorabuena por tu libro. Bueno, a quien os haya leído lo vais a devorar en un par de días porque es una lectura interesantísima. Y nada, mi pregunta era muy simple, al hilo de la pregunta sobre qué hubiera pasado si Alfonso XIII se hubiera quedado, y quería que tú me corrigieras su manejo. Sé también porque al parecer la única persona admitida de la Casa Real era la infanta Isabel. De hecho creo que es la única a la que le permitieron quedarse en España, pero ella renunció a ello y creo que murió a los 5 días. Entonces quisiera saber que efectivamente probablemente hubiera pasado lo mismo que con la familia Imperial Rosa, que nos hubieran matado. Muchas gracias. La biógrafa de la infanta Isabel la tenemos aquí. Bueno, pues efectivamente fue así, que la infanta Isabel fue la única a la que primero porque la adoraban, o sea, el pueblo de Madrid la verdad es la que
muchísimo, y segundo porque tenía 83, 84 años, estaba enferma de arteriosclerosis, prácticamente no se podía mover, y ella dijo, no, yo me voy a París, la tuvieron que llevar en silla de ruedas, prácticamente moribunda, y fue diciendo el rey, lo único que a ella le preocupaba era el drama de su sobrino, queridísimo, y se marchó en un tren, la metieron pues en unas condiciones terribles y efectivamente murió en París 5 días después. Si hubiera muerto en Madrid, habiendo todavía reinando Alfonso XIII, hubiera sido un duelo de Estado como el de Isabel II de Inglaterra, o sea, ríete tú de Isabel II de Inglaterra, el duelo que el pueblo de Madrid le hubiera hecho a la traza. Y solo por 5 días tuvo que ser enterrada en el cementerio de París, en el cementerio de Père Lachaise, en una tumba de prestado, porque o sea, fue realmente el hecho dramático que se sumó al hecho dramático ya, ¿no? El exilio de la familia real de esa manera y además la tía Isabel muerta en París de esa manera, ¿no? Es un drama sobre un drama, ¿no? La verdad es que es sobrecogedor. Sí. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado a la presentación. La verdad es que me siento muy arropado por esta convocatoria y ahora pues les queremos invitar a un vino español que vamos a compartir a continuación. Muchas gracias.